Gerardo Mérida, el exsecretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, acusado por la Fiscalía del Sur de Nueva York de estar relacionado con el cártel de los Chapitos y que se entregó hace 3 meses a la justicia estadounidense, ha abandonado la prisión de Brooklyn, en la que estaba detenido desde el pasado 11 de agosto. El general en retiro Mérida busca, aparentemente logró, un acuerdo de colaboración con la justicia estadounidense. Aparentemente lo ha obtenido, por eso salió de prisión. Es un personaje clave para saber cómo operaba el gobierno de Rubén Rocha Moya en complicidad con el cártel de los Chapitos. El otro exfuncionario de Sinaloa que se entregó en la misma fecha que Mérida es el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, que también se ha convertido en testigo colaborador de la justicia en la Unión Americana y que es un eslabón central para muchas cosas, pero sobre todo para ver cómo se financiaban muchos de los negocios del señor que se quedó sin visa, según se anunció el viernes pasado, de Andrés López Beltrán. Onta Mérida, aquí nota. Gerardo Mérida Sánchez es ni más ni menos que quien fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la gestión de Rocha Moya. Mérida estaba preso en Nueva York, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, pero el registro dejó de mostrarlo como interno el 11 de agosto. Mérida bajó la guardia el 11 de mayo, día en que se entregó a Estados Unidos. El hecho de que se encuentre pues ya fuera de un penal formal, por decirlo así, puede estar en una casa de vigilancia o con un brazalete, pero implica la aceptación de responsabilidades en la trama criminal en el estado de Sinaloa. Sí, que Mérida, por ahora, no esté tras las rejas, no significa que esté absuelto, ni que sus cargos hayan desaparecido. Significa que ahora coopera con autoridades estadounidenses. Para mí es evidente que se incorporó ya al programa de delación premiada de testigos protegidos para ayudar a las autoridades norteamericanas a integrar la investigación. Mérida empezaría a hablar y otros a sudar, Dando información de los cómplices y demás políticos mexicanos de Morena que colaboraron con el cártel de Sinaloa, específicamente primero con el Mayo Zambada y después con los Chapitos. Otro que también pidió esquina y se entregó fue Enrique Díaz Vega, el secretario de Administración, del cual, por cierto, no se tiene mayor noticia. Desistió. El último dato que yo tengo al respecto es de que a punto de llegar a un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos, me parece que reculó. Han pasado más de 100 días desde que Estados Unidos acusó y vinculó a Rubén Rocha Moya con el cártel de Sinaloa. Y desde entonces, en México el gobierno en turno se hace de la vista gorda. Es como si nuestro sistema judicial mexicano no tuviera la capacidad de enjuiciar, procesar y sentenciar a estos delincuentes, que son auténticos narcopolíticos. Ilse Lorena Trejo. Son los norteamericanos los que tienen que entrar a México para hacer la tarea de lo que los mexicanos no podemos hacer por nosotros mismos. Azteca Noticias. Bueno, Gerardo Mérida es un hombre central para saber muchas de las relaciones que se hubo en el gobierno de Rocha Moya con el Mayo Zambada y con los Chapitos en diferentes momentos de esa administración. Se ha dicho también que Mérida fue colocado por el ejército, por la defensa en esa posición. No fue colocado por la defensa en esa posición, fue colocado por Audomaro Martínez, que era el director del CNI en ese momento, que fue jefe de seguridad de López Obrador en la Ciudad de México, también general retirado Audomaro Martínez, que colocó en la segunda parte de la administración López Obrador a varios militares retirados en posiciones de seguridad. Cuando comenzó esta nueva administración en la Secretaría de la Defensa, cuando comenzaron todos estos temas, Mérida fue retirado de esa posición. El otro hombre clave es Enrique Díaz. Enrique Díaz fue el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rocha Moya y siempre se ha dicho que a través de distintos funcionarios y distintos personajes que están en la Ciudad de México, que son sus amigos desde hace mucho tiempo, manejaba las redes
para Andy López Beltrán y para otros funcionarios. Están los hijos de López Obrador, están los hijos del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, los hijos de Rocha Moya. Desde ahí se manejaron funcionarios de aduana, funcionarios financieros, Juan Pablo de Butón, Adán Augusto López, el contratista Amílcar Olán, otro que se dice que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos desde que se fue a vivir a Suiza con sus millones, por cierto. Antonio Martínez Dañino, el director del SAT, del que se acaban de quejar en el Capitolio en Washington, 300 empresas estadounidenses con inversiones en nuestro país por las fiscalizaciones sin precedentes y la falta de certeza jurídica en México. Está Daniel Asaf, que en el sexenio pasado fue el jefe de seguridad de López Obrador y que ahora repentinamente es un muy próspero empresario. Hay distintos funcionarios de aduanas, entre ellos Rafael Marín Mollinedo y Alex Tonatiu Márquez, el propio exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, los constructores del Tren Maya, los contratistas para la construcción del Tren Maya, del interoceánico de dos Bocas, todas obras deficitarias y que sobrepasaron en 3, 4, 5 veces su presupuesto y se construyeron la mayoría con licitaciones de adjudicación directa. Esa es la verdadera trama, ese es el hilo del que no se quiere jalar desde el nivel del gobierno federal con todos estos casos. Pero ese hilo es la trama que están desentrañando desde Estados Unidos con sus propias investigaciones, las mismas que aquí no se quieren realizar. Bueno, por supuesto, y por eso el Departamento de Estado de la Unión Americana ha insistido en el retiro de visas como la sufrida por Andy López Beltrán. No es simplemente que vayan a acabar con la soberanía nacional como él quiera hacer ver y que es una ofensa contra los mexicanos que le hayan retirado su visa a Andy López Beltrán. Lo cierto es que hay investigaciones muy, muy serias y se dice claramente entre las revocaciones de esta visa que le quitan a Andy López Beltrán, que hay personas, y le voy a decir entre comillas exactamente lo que dice, a personas vinculadas al terrorismo, espionaje o actos que amenacen la política exterior, la estabilidad regional y la soberanía de los Estados Unidos. Estados Unidos está preocupado, está quitándole la visa a ciertos personajes que pueden, sin lugar a dudas, afectar a los Estados Unidos. Pero además de todo, hay que recordar, una visa es un derecho que un país puede emitir y puede decidir quién quiere que entre a su territorio y quién no. La decisión de Estados Unidos de retirar la visa de Andy López Beltrán ha sido interpretada por analistas y comunicadores como una medida política cuyo destinatario final sería su propio padre, Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, Mario Maldonado, director general del medio especializado en información financiera y de negocios, el CEO, aseguró que una fuente cercana a Palacio Nacional dijo que dentro del círculo presidencial creen que la cancelación representa una nueva advertencia del presidente estadounidense Donald Trump a la familia de López Obrador y a Morena. Lo cierto es que la carta de Andy a Donald Trump fue una suma de desatinos. Lo que al parecer pretendía ser una enérgica protesta política fue un insulto al mandatario, a sus principales funcionarios, al país y su gente. En la carta calificó el retiro de visa como una decisión propagandística y una perversa canallada. Y al más puro estilo de la 4T afirmó que no existen pruebas ni expedientes delictivos en su contra. Acusó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landó de ordenar la medida y los comparó con jefes de pandillas. Y por si fuera poco, desafió a Trump a aclarar públicamente si estaba enterado de la situación y demandó la destitución de ambos funcionarios. La Embajada de Estados Unidos en México reiteró que una visa es un privilegio, no un derecho. Y reiteró que se puede cancelar una visa cuando existan razones para hacerlo. Esto sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. En su publicación, la sede diplomática citó un video de Marco Rubio de febrero. I've said this repeatedly. I don't know why it's so hard for some to comprehend it, so let me repeat it again. A visa, no one's entitled to a visa. There is no constitutional right to a visa.
Okay, a visa is a permission to enter our country as a visitor. If you enter our country as a visitor, and as a visitor in our country, be it a student, a tourist, a journalist, whatever you want to be, and you undertake activities that are against the national interest, the national security of the United States, we will take away your visa. In fact, if we knew you were going to do it, we probably wouldn't have given you your visa. Por su parte, Christopher Landó, el subsecretario de Estado que se hace llamar el quitavisas, contestó con delicadeza e ironía. ¿Están disfrutando el show? Rellenen sus palomitas, van a amar la siguiente parte. Pero la familia López Obrador también intentó entrar al debate, claro, no a la misma altura. José Ramiro López Obrador, tío de Andy, dijo que en realidad Estados Unidos estaría buscando golpear al expresidente. No van a seguir y esto se va a incrementar y se va a poner un poquito más color de hormiga, como decimos acá. En el caso del hermano de Andy, José Ramón López Beltrán, digamos que eligió una respuesta más gráfica y publicó una fotografía desde Estados Unidos frente a una famosa cadena estadounidense de centros de viaje y tiendas de conveniencia. Lo hizo con un mensaje muy breve. Saludos desde Buc-ee's. Su publicación en la red social X estaba acompañada por las banderas de México y Estados Unidos. Y ante el temor de las próximas medidas, Morena convocó más de 200 asambleas en el país para defender, dijo, la transformación y la soberanía nacional. Todo esto por la cancelación de una visa. Lo cierto es que el tema ya es internacional. The New York Times colocó el caso dentro del debate sobre el uso de las visas como herramienta de presión. The Wall Street Journal habló de nuevas tensiones entre México y Estados Unidos y el Financial Times también llevó el caso a su cobertura internacional. Pero el tema dio otro giro y después de las palomitas, Landó cambió el tono y pidió que los episodios de drama político no distraigan a los dos países de su cooperación. Entre cartas, palomitas, viajes y asambleas, aún Washington no ha hecho público el motivo específico para quitarle la visa al aspirante a diputado federal e hijo del expresidente López Obrador. Se cree que en los próximos días llegue una respuesta y que esta traiga de la mano una segunda parte de señalamientos que golpee el corazón de la 4T. Azteca Noticias. A ver, es muy peligroso lo que está haciendo el gobierno federal de proteger a Andy por su visa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestro principal socio comercial, México, Estados Unidos, una relación que tendría que darse de manera natural, evidentemente con ciertas tensiones, pero tendría que facilitarse de la mejor manera. Y no, ahora se está tensando aún más porque le quitan la visa, porque tiene acusaciones en los Estados Unidos muy serias al hijo de un expresidente que ni siquiera es político y que no ha hecho otra cosa más que poner a sus amigos en puestos estratégicos. Pero además de todo, si dicen que no les importa la visa, hoy veía, por ejemplo, en redes sociales cómo había tantos funcionarios y tantos militantes de Morena rompiendo la visa, pues entonces, ¿para qué la tramitaron? Tener una visa estadounidense implica que hagas la cita, que vayas, que juntes un montonal de documentos, que la pagues, luego que pagues el envío y que te la den. ¿Tú crees, Jorge, que les vale tener la visa? No, y bueno, yo creo que sí, la usan y la tratan de usar. Y Andy se cansó de utilizarla en Miami, en Nueva York y en Aspen, claro, con todos viajes pagados por gente, empresarios, gente que se decían o que eran sus amigos. Mientras tanto, en otro ámbito, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va rumbo a Buenos Aires a la Conferencia Internacional sobre el Control de Drogas organizada por la DEA, y la Secretaría de la Defensa compró drones y equipos antidrones a los Estados Unidos en un amplio esquema de colaboración militar con el Pentágono. Por cierto, asumió el nuevo subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, o sea, para toda América, del gobierno estadounidense. Es un argentino-americano, Juan Pablo Segura, un joven empresario, funcionario de familia argentina de Virginia. Mientras en el discurso México y Estados Unidos vuelven a chocar por temas como visas y presiones comerciales, en seguridad ocurre algo distinto. Los canales de cooperación siguen abiertos y no solo eso, se están haciendo más institucionales y tecnológicos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viaja a Buenos Aires, Argentina, para participar en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, la IDEC, organizada por la DEA y el gobierno argentino. Se esperan entre 400 y 600 mandos de seguridad de más de 100 países del 18 al 20 de agosto.
Hace unos días, el gobierno de México reconoció que en un principio se decidió no asistir por el historial reciente de la relación con la DEA. Sin embargo, el Gabinete de Seguridad votó por unanimidad que Harfuch fuera a presentar los resultados de la estrategia mexicana y a defender la fórmula que llamaron de coordinación sin subordinación. Lo cierto es que ese camino viene construyéndose de tiempo atrás. En enero, durante la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad de México y Estados Unidos, ambos países acordaron 2 iniciativas para enfrentar el uso ilícito de sistemas aéreos no tripulados. Y en julio, en Veracruz, los secretarios de Defensa y Marina se reunieron con el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte, con quien dialogaron, entre otros temas, del uso de drones y seguridad marítima. En este sentido, el 11 de agosto, el general Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército Mexicano, y Dan Driscoll, secretario del Ejército de Estados Unidos, firmaron una declaración de intención no vinculante para que México pueda acceder al mercado digital estadounidense de drones y de sistemas contra drones. Y aquí hay que ser precisos, no hay hasta ahora una compra cerrada. No se han informado modelos, cantidades, costos ni fechas de entrega. El acuerdo abre la puerta para que la defensa pueda evaluar y, en su caso, adquirir tecnología para operar drones y para detectar, rastrear, identificar y neutralizar aeronaves no autorizadas. El propio embajador estadounidense Ronald Johnson lo confirmó apenas este fin de semana. A ese tablero llega ahora Juan Pablo Segura. Tomó posesión el 14 de agosto como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Fue secretario de Comercio de Virginia y antes sobresalió como empresario en tecnología de salud. En su comparecencia ante el Senado, colocó entre sus prioridades la seguridad fronteriza, el combate a los grupos que Washington califica como narcoterroristas, la protección de infraestructura crítica y el fortalecimiento de la posición estadounidense en el hemisferio. Estos movimientos y reuniones dibujan una relación más compleja que el ruido de las declaraciones. Hay diferencias reales y límites que México sigue marcando. Pero al mismo tiempo que Harfuch se sienta con la DEA, el ejército abre un canal para tecnología militar estadounidense y Washington estrena al funcionario que encabeza el buró responsable de los asuntos del hemisferio occidental. La cooperación existe y está documentada. La pregunta, ¿cuál será su alcance? ¿Bajo qué reglas y con qué controles? En una relación donde la seguridad y la presión política están cada vez más entrelazadas. Bueno, el límite es muy sencillo. Hay que desmantelar las redes políticas de complicidad y protección a los cárteles. Eso es lo que hay que romper. Y hay cosas en este sentido que resultan francamente ridículas. La Fiscalía General de la República está batallando para decomisar las cuentas de Hernán Bermúdez Requena, lo recuerda usted, el ex secretario de Seguridad de Tabasco, líder del cártel de La Barradora. Pero ¿cuánto cree que tienen esas cuentas? Un poco más de 2 millones de pesos. Cuando este personaje cobraba de sus distintos operadores unos 40 millones de pesos mensuales. Así de eficiente está la justicia en México. La Fiscalía General de la República inició un juicio para quedarse con más de 2 millones de pesos de Hernán Bermúdez Requena, el presunto líder del grupo criminal La Barredora. Pero ante el monto parece una broma jurídica. El expediente que integró la misma dependencia en su contra señala que el exjefe de la policía de Tabasco todos los lunes recibía 8 millones de pesos en efectivo, solo por venta de droga y extorsiones, sin contar las ganancias que obtenía la red criminal por las operaciones de huachicol. Entonces, ¿dónde quedó todo el dinero de las actividades criminales de Bermúdez Requena? El 6 de julio pasado inició el juicio para que 2.240.000 pesos que están a nombre del llamado comandante H se integren al erario público, como parte de una investigación en su contra por lavado de dinero. En el documento del juzgado se advierte que del dinero no se ha acreditado la legítima procedencia y se encuentra vinculado con actividades relacionadas con una investigación respecto del hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juzgado segundo de distrito en materia de extinción de dominio en la Ciudad de México admitió asegurar la cuenta bancaria y el exmando policíaco ya fue notificado de la resolución del 21 de julio en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde está preso. La cantidad de esta cuenta bancaria está lejos de las ganancias que presuntamente obtenía Bermúdez Requena. El testigo protegido de la Fiscalía General de la República
Carlos Tomás Díaz Rodríguez, el licenciado Tomasín, reveló que cada lunes el líder de la barredora recibía 8 millones de pesos de ganancias ilegales en su casa del fraccionamiento campestre en Villahermosa, Tabasco. Cada uno de sus lugartenientes que se repartieron Tabasco para la venta de droga le enviaban 2 millones de pesos. Gabriel Gómez Vázquez, alias Indeco, Ulises Pinto Madera, Daniel Hernández Montejo, alias Prada, y el licenciado Tomasín pagaron puntuales cada semana. El testigo protegido, uno de los hombres de más confianza del comandante H, hasta reveló que realizó diversos traslados de dinero en efectivo del estado de Tabasco a Mérida en avionetas privadas. En cada uno llevaban de 2 a 3 millones de pesos en efectivo. En total, entregó 40 millones de pesos. Y estas son solo algunas de las operaciones financieras de la red de la barredora que le dejaron millones de pesos en ganancias. Muchos más de los 2 millones de pesos que hoy el gobierno le quiere quitar a Hernán Bermúdez. Silvia Otero, Azteca Noticias. Y esta noche el medio digital Latinus dio a conocer nuevos audios en los que se escucha a Amílcar Olán, señalado como amigo y operador principal de Andy López Beltrán, encargar a su hermano, a Luis Alberto Olán Aparicio, asociarse con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Según esta investigación que presenta Latinus, este vínculo le permitió proteger negocios de minas de balastro que abastecieron obras del Tren Maya y del corredor interoceánico. Sí, ese que se descarriló, Jorge. Sí, fue en 2023 cuando Amílcar Olán contactó a su hermano para que se acercara al cártel Jalisco. En una conversación, Luis Alberto Olán le cuenta a Amílcar que gracias a su cercanía con Iván Casarín Molina, apodado El Tanque, el cártel Jalisco dejó de extorsionar al dueño de una mina de balastro en el sur de Veracruz que abastecía al grupo. Latinos documenta que El Tanque es uno de los operadores más visibles en Veracruz y con nexos con la barredora, grupo ligado a Hernán Bermúdez Requena, este ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, al que ahora, como gran medida, le quieren quitar 2 millones de pesos. Bueno, y los nuevos esquemas de lucha contra el lavado de dinero han determinado que la OFAC y el FinCEN estadounidense que obligan a los empresarios mexicanos a adoptar muchas medidas más precautorias que hasta ahora para no ser considerados beneficiarios de los grupos criminales inscritos en las leyes antiterroristas. Así está. Estados Unidos está trasladando parte del combate contra los cárteles catalogados como organizaciones terroristas extranjeras del terreno policíaco al terreno corporativo y financiero. Y para las empresas mexicanas, eso cambia las reglas del juego. De acuerdo con un análisis del despacho internacional Holland & Knight, después de que Estados Unidos incorporó una serie de organizaciones criminales mexicanas a su régimen antiterrorismo, las empresas con operaciones, pagos, clientes, proveedores o financiamiento entre México y Estados Unidos deben elevar sus controles. La premisa es sencilla, no basta con decir que no tienen relación con el crimen, ahora hay que demostrar con quién se hace negocio, quién está realmente detrás de una empresa y a dónde llega el dinero. Las acciones recientes del Departamento del Tesoro y de la OFAC muestran que el escrutinio puede alcanzar actividades comerciales legítimas cuando una relación de negocio involucra personas o entidades sancionadas, beneficiarios finales opacos, intermediarios sin función comercial clara, pagos difíciles de justificar o documentación insuficiente sobre la operación. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Primero, identificar dónde tienen contacto con Estados Unidos. Pagos en dólares, bancos corresponsales, financiamiento, inversionistas, clientes, proveedores, contratos sujetos a la ley estadounidense, exportaciones o cadenas de suministro de empresas de ese país. Segundo, revisar mejor a quienes hacen negocios con ellas. Holland & Knight advierte que no basta con buscar un nombre en una lista de sanciones. Hay que identificar al beneficiario final, quien controla realmente la empresa, entender la razón del negocio, cómo se paga, qué se entrega y si la operación tiene sustancia económica. El tercer punto tiene que ver con detectar las señales de alerta, es decir, cambios frecuentes de razón social o de propietarios, pagos por terceros, operaciones en efectivo que no cuadran con el giro del negocio, intermediarios sin una función clara, negativa a entregar información, rutas logísticas inusuales o presiones para saltarse los controles. Ninguna de esas señales demuestra por sí sola un delito, pero sí obliga a revisar. Y aquí está la advertencia más delicada del documento.
No ver lo que era razonablemente visible puede pesar casi igual que haberlo sabido desde un inicio. El cuarto punto implica tener un protocolo para frenar una operación cuando aparezca una alerta. Es decir, pedir más información, revisarla, escalarla a legal, finanzas o dirección y decidir si se continúa, se modifica o se termina la relación. Finalmente, se pide documentar todo. ¿Qué se revisó? ¿Qué alertas aparecieron? ¿Quién tomó la decisión? ¿Y por qué se autorizó o se detuvo la operación? En este nuevo escenario, conocer a quién le compras, a quién le vendes y a quién le pagas no es solo una buena práctica empresarial. Puede ser parte central de tu defensa para mitigar consecuencias bajo políticas de aplicación del Departamento de Justicia. Ahí está esta nota, la verdad, gran nota de Latinus. Y bueno, así están las cosas. Es impresionante la corrupción que estamos viendo en este momento, ¿no, Jorge? Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse, bonita noche. Muy buenas noches, Villana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.